Bienvenidos a este episodio de Vestibular Talks o Conversaciones Vestibulares. Nuestro invitado de hoy es el doctor Ignacio Novoa, un kinesiólogo. Él hablará hoy con nosotros sobre cómo la kinesiología puede ayudar al tratamiento y recuperación de ciertas condiciones de salud. Al igual, él también nos dará su punto de vista como paciente de condición vestibular. Si te gusta el episodio, dale like. Recuerda suscribirte y compartirlo con tus amigos. Find your happiness. Bueno, doctor Ignacio, bienvenido a este episodio de Conversaciones Vestibulares. ¿Cómo está usted hoy? Hola Johan, feliz de la invitación, feliz de que podamos tener esta conversación y que lo pasemos bien y aprendamos. Yo creo que esa es la clave de de estas reuniones y bien, en este minuto estoy muy bien y espero estar mejor cuando terminemos. Ok, doctor Ignacio, muchas gracias por acceder a la entrevista. Me gustaría que comenzáramos de pronto usted dándonos una explicación de usted quién es y a qué se dedica. Bien, encantado. Soy Ignacio Novoa, soy chileno, soy paciente vestibular primero y después de eso con el correr de los años me convertí en rehabilitador vestibular. Para eso tuve que pasar un camino de formación de kinesiología en Chile. Y después de ese periodo de formación, comencé a hacer cursos en Argentina, en Brasil, me vine un par de veces a Estados Unidos y ahora estoy ya más estable en este momento en Atlanta. Así que ese es mi recorrido, pero vamos a hacer una salvedad. De paciente a Ok, fisioterapeuta o kinesiólogo. Entonces, me considero más un paciente que ejerce la rehabilitación vestibular. ok, ok. Am, Doctor, empecemos por describir un poco para los que no conocen qué es un doctor de kinesiología, o sea, cuál es su labor como doctor. Bien, bien, perfecto. El, la kinesiología es una profesión que existe en este caso en Chile, Argentina y en otros lugares se podría llamar, también en más lugares, en Perú, pero también está la fisioterapia, que podrían ahí ser los símiles para quienes no las conocen, serían lo mismo con distinto nombre, ¿bien? Ujú. Eh, es un área en el fondo que estudia el movimiento humano, y en este caso se encarga de los procesos postdiagnósticos. Bien, entonces un paciente puede ser diagnosticado de afecciones o cuadros respiratorios, neurológicos, traumatológicos, eh, pacientes postoperados, qué sé yo. Y dentro de todas esas áreas, sobre todo la neurológica, está el área de la rehabilitación vestibular, que es en la cual me desempeño yo, que en el fondo se encarga, así, a muy simple vista, ¿cierto? Se encarga de evaluar un usuario o un paciente o una usuaria y después de eso determinar cuáles serían las problemáticas de esa persona. Bien, entonces ahí es donde me gustaría dar mucho énfasis en que no somos los encargados de la ejecución de un tratamiento Ujú. a secas, sino que somos los encargados de evaluar, después de la evaluación, determinar cuáles son nuestros hallazgos, ¿cierto? Es decir, en esto tenemos un problema, en esto yo veo un problema, en esto el paciente ve un problema, llegar a un acuerdo y de acuerdo a ese acuerdo en el cual tengamos, encontrar una solución. Pero es muy importante el hecho de encontrar el problema en conjunto, ¿ya? Porque en el área de la rehabilitación somos los que más tiempo vamos a pasar con un paciente, en este caso vestibular, ¿cierto? Ujú. Y eso significa que el paciente el primer día que te ve no te va a decir todo, no porque no se acuerde, porque el paciente está aprendiendo. Entonces Ujú. el paciente está aprendiendo a que hay cosas que no sabía que le molestaban, que ahora le molestan, y hay cosas que no te dijo que le van a molestar en la próxima semana. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad como terapeutas, ¿cierto?, de acompañarlo en todo ese proceso y de quizás de
como lo podemos hacer por mensajes de WhatsApp, de, qué sé yo, mail, o como sea, o llamadas de teléfono, de ir viendo que el paciente dice, mira, tal alimento me hizo mal o hizo que aparecieran mis síntomas, Ujú, o tal noche después de comer o después de hacer tal cosa, periodos de angustia, de alegría, de llanto, de cómo fluctúan tus emociones y cuál es el comportamiento de tu cuerpo. Incluso climático, ujú, días de lluvia, días de sol, de nieve, de lo que sea. O sea, ¿qué hace el terapeuta? Acompaña en todo este proceso de entendimiento y de acuerdo a eso trabajamos juntos en encontrar una solución. Pero ¿qué se hace desde ahora si te digo que es un paciente que tiene tal condición de salud? No lo sé, porque habría que conocerlo. Entonces, ahí para todos los pacientes que vayan a ver esto, es muy importante que entiendan el que tienen que ser parte de este proceso en conjunto con su terapeuta y, en este caso, tener un poquito de paciencia, pero por ambos lados. Ni el terapeuta estresarse porque no lo encuentra, ni el paciente estresarse porque no lo logra definir y con eso no puede generar este vínculo, porque es una etapa o es una condición de salud que va a ser no de la misma sesión. Si tienes 15 minutos con tu terapeuta, no te va a servir para decir todo, es imposible. sí, ¿Ya? Y una hora tampoco, y una semana tampoco, porque es un cuadro de acompañamiento. Entonces, sí, ahí es muy importante definir eso. sí. Doctor, usted acaba de mencionar el aspecto de que es importante que el paciente sea partícipe del tratamiento, al igual que el doctor tenga paciencia al tratar de entender y comprender lo que es el paciente, sus síntomas, qué los cambia y qué no los cambia. Muchas personas o muchos profesionales de la salud no les gusta lidiar con pacientes mareados, porque el mareo es difícil de, no solo de diagnosticar, pero de tratar, porque muchísimas cosas pueden causar mareo. Problemas del corazón pueden causar mareo, problemas del oído causan mareo, problemas de presión sanguínea causan mareo. Entonces, ¿cómo hace usted para poder tratar de entender qué es lo que el paciente está viviendo y determinar cuál es el tratamiento para tratar de resolver esos síntomas? Excelente pregunta. Hay algo muy importante ahí, Johan, que es el concepto de los signos y síntomas, ¿cierto? Los signos serían lo que el profesional o cualquiera de nosotros podría ver, ¿cierto? Y en ese caso describirlo. Y también el comportamiento o lo que el paciente te vaya relatando como síntomas, que uno no los puede ver, pero sí los puede, qué sé yo, describir como un hallazgo y que eso usarlo a su favor para poder entenderlo. Es muy importante trabajar con esos dos puntos, ¿bien? Hay pacientes que le van a molestar condiciones visuales, hay pacientes que le van a molestar aglomeraciones de personas, hay pacientes que le van a molestar ciertos olores incluso, y al ser tan multifactorial esto, para uno encontrar una tranquilidad en la terapéutica, ¿cierto? En todo este quehacer, lo primero que yo les podría recomendar a los pacientes y a los mismos profesionales de la salud es que trabajen en equipo. Porque Ujú. lo primero que hay que asumir es que solo no vamos a poder. Sí, correcto. Eso, y eso es súper saludable tanto para el paciente en integrarse a un equipo profesional, como tanto para el profesional de que no tiene que ser la resolución de absolutamente todo, porque eso es una responsabilidad inviable y es poco sana para el profesional de salud. Si para el paciente es difícil encontrar respuesta, yo siempre trato de ponerme en el lugar del profesional que no sabe qué decirle. Trato de alguien que no se dedique a esta área. Algo nada que ver con vestibular y le llega un paciente vestibular, qué sé yo, con un mareo perceptual postural persistente, con una migraña vestibular, ¿qué hago? O sea, debe ser terrible estar en el lugar de ese Ujú. profesional y no entenderlo. Porque yo entiendo que cada médico estudia, va a su universidad, saca su profesión, ¿cierto? Para entregar ayuda a la gente. No creo que nadie no quiera saber. Parto Sí, por eso. correcto. ¿Ya? Parto por querer que todos quieran hacer lo mejor posible. Y si no pueden, entonces es muy frustrante. Entonces ahí uno tiene que decir, lo primero, para yo estar tranquilo con mi trabajo de rehabilitador, es porque estoy muy tranquilo y seguro de mi equipo. Porque todos vamos a tener distintos hallazgos, tanto el otorrino que trabaja conmigo, tanto el tecnólogo que trabaja conmigo, el equipo de fono que trabaja conmigo, terapeuta ocupacional que trabaja conmigo, kinesiólogo, y ahí entonces todos podemos ver desde nuestras aristas, desde nuestras perspectivas laborales, un tratamiento distinto, ¿cierto? Enfocado en el mismo paciente. Y ahí, obviamente en reuniones clínicas uno podrá decir, mira, el problema es el terapeuta ocupacional, cuando maneja. El otro dice, no, cuando va de copiloto. No, el kinesiólogo de neurorehabilitación dice la velocidad de respuesta. Ujú. No, el tecnólogo médico dice la fijación de la mirada en un entorno de que siguió en la noche, porque tuvo tal prueba en específico que salió mal el contraste.
Ujú. Uy, esa es una cantidad de cosas gigante. Entonces, para yo encontrar qué hacer, primero tengo que encontrar y tener la confianza en mi equipo. Y después de eso, Johan, es las conversaciones que uno tiene con tus colegas son las que hacen que tú digas, ya mira, puede ser la ducha un problema. Actualmente estamos con un paciente que uno de los problemas es el tema del lavado del cabello, porque ya es una condición que lo marea demasiado. Bien, Ujú. entonces tú dices, ¿es una resolución médica el lavado del cabello? Quizás no, podría ser una indicación de cómo modifico esa acción. Ujú. Bien, porque quizás pasar una máquina que vibra en la cabeza, Sí, ¿cierto? Va a ser más mareo aún. sí. Entonces, lavarle el cabello en la posición de hiperextensión no es la mejor idea del mundo en un paciente que tiene vértigo, ¿cierto? Que Ujú. genera mucha hiperexcitabilidad de los canales posteriores. Entonces, esa es una resolución que uno dice, bueno, quizás corte de pelo con tijera, limpiar con champú en seco y qué sé yo, movimientos lineales y quizás no circulares para no marearlo. Y eso es rehabilitación, o eso es adaptación a una condición de salud y no necesariamente ese folleto que cualquiera puede encontrar en Google y que encuentras este ejercicios vestibulares. Me imagino que los has visto. Y hay Sí. un folleto que sale una persona moviéndose exactamente igual para todos. Ujú. Entonces, ¿por qué Johan se tendría que mover así e Ignacio se tendría que mover así si tenemos dos condiciones de salud distintas? Sí, y los síntomas pueden variar y evolucionar a medida que el tiempo pasa. Doctor Exactamente. Ignacio, hay profesionales de profesionales. Hay profesionales Ujú, que, por ejemplo, tú vas, y yo lo viví, lo experimenté cuando empecé con mi condición médica, que, por ejemplo, iba donde un otorrino y él me decía, sí, lo tuyo es del oído. Iba donde un quiropráctico y me decía, no, lo tuyo es del cuello. Iba ujú, donde un neurólogo y me decía, no, lo tuyo es del sistema nervioso. Entonces, puede que sea de todos juntos, sino que cada uno, como se especializa en cierta área, lo ve a su modo, tratando de ayudar, lo ve de acuerdo a su especialización. Lo que me ujú. gusta de lo que usted me ha dicho en cuanto a usted como doctor de kinesiología es que usted abarca como un campo más completo de en vez de decir esto es lo solamente en lo que me enfoco y ponerse como por ejemplo los caballitos que les ponen así para que solo miren para el frente, usted en cambio mira para todo el aspecto y incluye por ejemplo lo que es la dieta, cómo te afecta la dieta, Ujú. los movimientos, cómo te afectan ciertos movimientos de la cabeza, la visión, qué síntomas afectan tu visión, por ejemplo, sea el movimiento, sea visión borrosa. Entonces, ¿qué lo llevó a usted como porque eso es muy especial de usted, no todos los doctores son como usted, ¿qué lo llevó a usted como a tener ese entendimiento de que uno tiene que abrirse de sus barreras y ver todo como de un ámbito más amplio y más completo para poder ayudar al paciente? Mira, eso, Johan, surge de que los que estamos en la parte de rehabilitación, a veces somos un tacho de donde hay profesionales que saben que existimos y como ellos saben la parte de la solución, lo tienes tú. Pero en el área de rehabilitación, por lo menos de donde yo soy, que es Chile, yo no puedo, por ejemplo, indicar exámenes. Ante una duda diagnóstica, yo no podría decir que era una resonancia, Uh -huh. que era una videonistagmografía, un BEM. Yo no puedo hacer eso. Aunque los supiera, no puedo porque legalmente hay Sí, ejercicios de sí. la profesión, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes que tener en cuenta que uno empieza a pensar o a abrir esta forma de ver porque se ve frente a un problema mayor de lo que uno podría querer. Eh, Veía en otras entrevistas tuyas el concepto de diagnóstico vértigo. Y Uh ahí -huh. eso pasa mucho, pasa Mucho. muchísimo que el paciente me dice, no, me diagnosticaron con vértigo, lo vi a usted en Instagram, lo vi a usted en qué sé yo, en Facebook, y bueno, tengo vértigo. Y, y uno le dice, bueno, eso es demasiado, o sea, no soy capaz de atender a alguien con vértigo porque necesito por lo menos redefinirlo a una Sí, condición. Porque sí. si es un vértigo central y yo le estoy haciendo otra condición, si es una condición degenerativa, si es una esclerosis múltiple, si es un schwannoma, qué sé Uh yo, -huh. Uh -huh. mi, mi acción debiese ser distinta. Entonces, esta mirada amplia es una mirada triste, creo yo, porque surge en base a la carencia. Entonces Uh tú tienes que decir, hoy tengo que tener un espectro amplio de aprendizaje, un espectro de decir, soy el que tiene que de alguna manera indicar a un médico que no sea de mi equipo, decir, ¿sabe qué, doctor? Recomiendo, sugiero, ilustro, muestro, qué sé yo, esta línea, la cual no puedo yo indicar,
y encontremos un camino para ese paciente que llega agotado, ¿ya? Porque cuando llegan a uno en especial y a cualquiera, yo estoy seguro que a muchos colegas del área de la rehabilitación les ocurre, que llegan a uno ya como, ¿sabes que eres mi última opción? Porque me hicieron fármaco, me hice resonancia, no tengo más dinero, y te lo dicen. Y para uno es súper frustrante porque es como, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, pero tú ya eres mi última opción de sentirme bien. Y más encima yo le digo, bueno, ten paciencia porque ahora vamos a empezar nuestro estudio. Sí, Es muy probable que un paciente al cual uno como terapeuta no educa, que el paciente se correcto. vaya, abra la puerta y no vuelva. Entonces, nuestro rol de educación del paciente, de esta mirada amplia, de decirle, de ser como una especie de adivino con el paciente, decir, ya, mira, yo por lo que tú tienes, me doy cuenta que estás durmiendo solo para el lado izquierdo, por cómo tú tienes la posición de tu cuerpo, estás usando dos cojines, por cómo tú te veo, estás duchándote de tal manera, por cómo tú te veo, estás escupiendo la pasta de dientes desde arriba y no estás haciendo la flexión. Y el paciente se da cuenta, oye, lo que me dice esta persona sin conocerme es verdad. Y ahí es cuando tú te ganas la confianza del paciente, Sí, pero no porque quieras venderle un producto ni una artimaña, ¿cierto?, para convencerlo, pero te das cuenta que existe un paciente que viene agotado y que va a decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo quieto en mi casa, si no me muevo no me mareo. Es muy simple esta situación del sí, mareo bajo ese parámetro. Es sí, como, no sé, tengo fotofobia, me molesta la luz, bueno, apaguemos todo y ya está, no me sí. siento mal. Ujú. Entonces, son resoluciones muy sintomatológicas, pero en el caso de uno que tiene que tener una mirada amplia, es por el puro problema, es por el mero problema de que tuviste que ver amplio, pero es porque te entregaron algo que decía vértigo, y Así- tuviste que pensar en las otras condiciones farmacológicas, que no eran de tu competencia propiamente tal, en las otras condiciones, qué sé yo, que son por lo menos para nosotros los terapeutas las más difíciles de abarcar, Johan, que son las psicológicas, Ujú. ¿ya? Pero esencialmente por el tiempo en el que se demoran en llegar a nosotros. No sé cómo, bueno, yo sé que tú estás en Canadá, no sé cómo funciona el sistema de salud ahí, pero en Chile igual es lento. Ujú. ¿Ya? Acá Bueno, también. depende del formato económico que alguien tenga. O sea, quien tiene dinero como en cualquier parte del mundo creo que puede acceder el mismo día a todo. Fácil, sí. Bien, pero sin dinero, respetando como la jerarquización del sistema de salud, pudiese tomarse un par de semanas. Y en el área nuestra, vestibular, palabra vestibular, ¿puedo tomarme 2 semanas después de una crisis aguda de un cuadro vestibular? Yo creo que ya tomarse 2 días es harto, Sí es porque duro. si se te está una crisis de Meniere, una crisis de migraña que se lleva hasta 72 horas con el mundo que eso te da vuelta, o con cefaleas, Sí. o sea, dame 2 semanas y es una tortura increíble. Sí, sí. ¿Ya? Un vértigo posicional multicanal, un golpe en la cabeza, un traumatismo que genere un vértigo posicional. Ujú. Y eso, 2 semanas es una eternidad. Entonces tienes un problema que partió con un cuadro que podría haber sido una maniobra y terminó siendo un cuadro de ansiedad, ¿cierto? Un cuadro de fobia a Mm. ciertas posiciones, un cuadro de casi un odio al sistema de salud porque no fue resolutivo. Entonces, yo creo que con eso podría resumir el por qué es tan amplia mirada, La es amplia, porque sí. te llega un cuadro y es como que te llega alguien en un restaurante y tú tienes que ser el garzón, el cocinero, el de la Sí. caja, ¿cierto? Que cobra y el que le estaciona el auto, el valet parking que le Sí. deja el auto afuera. Pero es en base a que nos falta mucha formación, eh, nos falta mucho como profesionales de la salud, Johan, eh, que sepas, pero que sepas lo que no tienes que hacer y sepas quién sabe hacerlo. Es Es decir, exacto, ya, por exacto. ejemplo, yo sé que no tengo competencias en, qué sé yo, en psiquiatría, pero sé que hay alguien que sí las tiene y yo Sí. veo un hallazgo, ¿cierto? Lo visualizo, pero no sé qué hacer, pero sí sé que él lo hace. Ujú. Eso es clave. Si tú haces Sí, eso, siempre vas a tener muchos pacientes y siempre vas a hacer que ese paciente encuentre muchas veces solución. Y el sí, paciente te correcto. lo va a agradecer. Dice, de repente cuando está este concepto del profesional de la salud súper poderoso que va a solucionar todo, personalmente creo que ya no existe porque hay mucha evidencia, hay muchos profesionales excelentes, como otros que no, ¿cierto? Como en cualquier cosa, Sí, pero en sí, si tú sabes lo que no hay que hacer y sabes quién lo sabe hacer, te va a ir bien siempre. sí, Y sí, eso es clave. sí. Doctor,
usted habló del proceso de rehabilitación. Como pacientes, Ujú, como usted lo explicó, muchas veces porque estamos tan desesperados por los síntomas, queremos una solución mágica que prácticamente uno vaya al doctor y ya después de un par de tratamientos esté excelentemente bien. Eso ujú, es poco realista. O sea, si sucede, excelente, pero en la mayoría de los casos no es así. ujú. Más o menos qué expectativas, obviamente cada diagnóstico es diferente, pero qué expectativas como paciente debe tener uno en cuanto a un proceso de rehabilitación, que esto puede tomar semanas, puede tomar meses, puede tomar años, o más o menos qué expectativas de qué tan realistas deben ser. Bien, súper buena pregunta. Ahí van a depender distintos factores. Bien, y te lo digo por la experiencia que he tenido con pacientes, en que hay pacientes que responden muy rápido al mismo cuadro, sobre todo, por ejemplo, los traumatismos, que es los golpes en la cabeza por, qué sé yo, en este caso en Chile fue por caídas de skate, caídas de surfeando, choques automovilísticos, Ujú, atropellos, locomoción colectiva cuando frena fuerte y se pegan en el asiento, ujú, cosas así. En la misma condición de salud, golpe, siempre es difuso, uno se puede pegar en la zona frontal, más temporal, parietal, qué sé yo, la zona occipital de la cabeza, la parte posterior, pero son golpes en la cabeza al fin y al cabo, y en el videonistagmógrafo, que sé yo, en la videonistagmografía responden de una manera similar. En los pacientes jóvenes responden muy rápido, podríamos incluso decir un par de semanas de una evolución de se me mueve todo y no puedo dar pasos, que sé yo, simétricos o rítmicos, a en un par de semanas incluso ya casi que trote. Eso ujú, lo he visto con pacientes jóvenes y no así con pacientes mayores. ujú. Porque como tú dices, Johan, el ser multifactorial esto, yo pudiese esperar revoluciones buenas si tengo una buena condición de salud general, es decir, Correcto. no tengo artrosis o no tengo artritis o no tengo enfermedades orgánicas generales, ¿cierto? Tengo un buen peso, tengo una actividad física basal, es Ujú, decir, yo entrenaba o tengo una contextura, qué sé yo, normal para mi cuerpo. ujú. Entonces, esa persona yo creo que podría decir, bueno, no te vas a demorar mucho, bien, no te vas a demorar mucho. Hay otras condiciones de salud que efectivamente sí se pueden alargar un poco, sobre todo los cuadros más infecciosos, como una ototoxicidad por fármaco Ujú, ujú. o por droga, que en el fondo son más bilaterales. No son tan extremas de vértigo, pero sí son muy extremas de inestabilidad. Del Y desbalance. ese, claro, de esa sensación de dificultad de mantener una línea, ¿cierto? Ujú. Ese tipo de cuadros que son bilaterales, sí son un poco más largos. Ahí yo ya podría hablar de un tiempo quizás que supere meses o incluso años, pero ahí también para no verlo tan dramático, uno tiene que entender que el cuerpo es muy sabio en cómo se adapta. ¿Bien? Entonces, con el correr del tiempo, el paciente no se va sintiendo tan mal, Ujú. va teniendo un desempeño quizás no el mejor, que lo puede ir mejorando paulatinamente, pero esa sensación de vértigo, de mareo, generalmente se da mientras más joven es la persona. Ya, por ejemplo, cuando ya son pacientes de 70, 80 años, puede haber mucho riesgo de caída, puede haber mucha inestabilidad, pero Sí. no es tan extremo como alguien de 30, 40, 50 años, Ujú. que son cuando, en la época, y sobre todo en mujeres, que es cuando peor se sienten, Sí. ¿cierto? Pero después con el paso del tiempo, no es el mejor desempeño, pero tampoco se sienten tan mal. Ujú. Entonces ahí es donde uno tiene que ir viendo qué tiene esta persona, qué tuvo esta persona, y ahí uno dice, mira, nos podemos demorar X tiempo, nos podemos demorar este otro tiempo. Y otra cosa muy importante es cuando la persona inició. O sea, si tú partes tu tratamiento, o sea, el día lunes te sientes mal, vamos a poner una situación muy ideal, día lunes te sientes mal, encontraste hora para el día miércoles de evaluación médica y exámenes, y el día viernes partes tu tratamiento de manera intensiva, que ha sido partes viernes, que pudieron atenderte, que sé yo, el lunes, sábado, domingo, lunes, martes y todos los días, yo creo que la expectativa de mejora es muy alta, Ok. porque no estás dejando que tu cuerpo se habitúe, no estás dejando que tu cuerpo tolere, tú Ujú. estás educándolo. Ujú. Bien, es como que todos vamos a aprender, qué sé yo, a escribir de cierta manera. Pero si tú haces caligrafía y lo fuerzas a respetar ciertos contornos y ciertos movimientos, tú estás educando un sistema que tuvo un shock, ¿cierto? Una Sí. crisis, ya una neuritis vestibular.
Pero si tú partes rápidamente entrenando el seguimiento visual, entrenando la capacidad de mantener el reflejo vestíbulo-oculomotor mirando un punto fijo, tú vas a entrenar ese proceso desde el comienzo. Porque si no, si tú no lo entrenas, el cuerpo se va a adaptar igual. Tú Ujú, te vas a sentir menos mareado y el paciente generalmente, cuando no llegan a terapia y lo diagnosticó el médico y no llegan, uno dice, ya pasaron 2 semanas, el paciente se dejó de sentir mal. Punto uno. Ahora, el paciente si se hace el video Head Impulse de nuevo, no va a estar bueno. ujú, Va a seguir con algunas sacadas correctivas, algunos movimientos que se ven en los gráficos que van a estar malos. Pero entonces hay una discrepancia. ujú, Me siento bien, respondo bien, ¿cierto? Si yo me fracturo y no uso yeso y me dejo el brazo fijo con un palo, ¿cierto? El hueso va a consolidar y va a generar un callo óseo y el hueso va a quedar pegado. Pero ujú. que siga una línea es otro tema, Sí, sí. ¿cierto? Entonces ahí es muy importante que uno diga, bueno, ¿de qué depende el éxito? Depende de qué tan pronto llegue Ujú, a iniciar la terapia, de qué tan pronto encuentre el diagnóstico y qué tan bueno sea el paciente para describir sus síntomas. Porque mientras el paciente y todos nosotros, los que somos de la rehabilitación vestibular y los que no, o vestibular como un todo, sepamos educar, que la gente sepa definirlo, menos exámenes hay que hacer. ujú, Porque si, ujú, ponte tú un caso que llegas y dices, no, estoy con vértigo rotatorio a derecha, inició después de mantener la cabeza X tiempo, entonces tú dices, hay una latencia, hay una dirección, el doctor te va a hacer 2 preguntas más, maniobra y para la casa. O sea, ujú, en un día tuviste tremenda resolución, nunca más volviste al otorrino y todos felices. ujú. Pero ¿el paciente será capaz de dar esa descripción? Quizás no, ¿cierto? Sí. Raro, sería muy difícil. Es lo mismo que pasa con el COVID. Me siento un poco con dolor de garganta, un dolor de pierna, ¿cierto? Es COVID, podría ser cualquier gripe, podría ser que saliera a botar la basura, que sé yo, con polera y hacía frío, ¿cierto? Sí. Entonces, cualquier tipo de condición así me confunde la descripción de los síntomas. Y uno va a llegar a tener un PCR, esperar 2 días, comportarse como si tuviera COVID y nunca fue. Sí, Y sí. ahí me imagino que nos pasa a todos. Sí, no, es verdad. Todos hemos Es tenido. importante lo que usted dice, doctor. Es importante es educar al paciente para que se sepan expresar de manera clara para, como para facilitarle al doctor poder entender qué es lo que está sucediendo. Doctor, ¿quién puede tener acceso a un doctor de kinesiología? O sea, cualquier persona lo puede contactar o tiene que ser referido por un especialista o cómo alguien obtiene un tratamiento por un doctor de kinesiología. Mira, generalmente un médico lo deriva, ¿ya? A ver, podría una persona acceder directamente, ¿ya? Ujú, Pero en este caso depende del país, ¿cierto? Si es que la persona pudiese o no tener reembolso. No sé cómo funciona, por ejemplo, en Canadá, pero por ujú. ejemplo en Chile, para que a una persona le devuelvan dinero desde El lo que paga seguro. por la salud, el seguro, ¿cierto? El insurance, nosotros tenemos que venir con una orden. El paciente a mí me puede llegar directamente, yo puedo ir a su casa incluso, ¿bien? Ujú. Pero si el paciente no tiene orden, va a ser un cobro directo. Sí, es un Se gasto hace una personal. boleta y para la persona va a ser más caro. O sea que depende del país, obviamente, quién puede acceder o no directamente, pero tiene una, que sí, una problemática más social o económica. Directamente podría llegar, la verdad, cualquiera, Ujú, ¿ya? Pero ahí van a haber temas con respecto al diagnóstico. Por ejemplo, si alguien llega directo a mí, yo le hago una anamnesis, que es estas preguntas, ¿cierto? Entiendo ya qué podría ser. Y entiendo que es una migraña vestibular. ujú, La migraña vestibular tiene tratamiento farmacológico también como gold ujú, standard, pero yo no puedo indicar fármaco. Entonces, de cierto modo, igual lo voy a derivar a un médico para que, de acuerdo a mi observación, le sugiero que es migraña y el médico poder indicar el tratamiento. sí, sí, Entonces ahí digo, el ideal para el paciente es encontrar un equipo. Entonces, sí, buscar, correcto. encontré un médico, a ese médico, ¿usted trabaja, tiene un equipo? Trabaja con tecnólogo, fonoaudiólogo, audiólogo, logopeda, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, lo que sea, o está solo. Porque si está solo va a ser difícil tener este nexo. Ujú, Entonces, esta área del paciente vestibular es de equipo, es una cosa de equipo y donde el paciente entra al equipo titular, como en el fútbol, el paciente se tiene que poner la camiseta 10, va de capitán
y todo el resto va a querer que ese paciente funcione bien dentro del equipo. Correcto. Si el paciente no te coopera, el que más pierde es el paciente. ¿Por qué pierde el paciente? Porque se le van a hacer más pruebas, Mm, ¿cierto? En pro de encontrar las cosas que el paciente no dice. Y ujú. no dice porque no sabe. ¿Cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Enseñarle a que sepa qué tiene, para que lo pueda decir, para que lo pase menos mal, porque de por sí ya lo está pasando mal. Sí, sí. Entonces, en nuestra área es, imagínate, me molestan las luces. ¿Y qué va a hacer la terapia? Ponerle luz. Me molestan los giros. Y ahí viene el kinesiólogo, el fisioterapeuta, ¿cierto? Y le mueve la cabeza. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo, vamos a hacer que esto dure lo menos posible, pasándolo lo menos mal posible. Por eso es clave que cuando alguien tiene un problema de mareo, en este caso quienes visitan tu canal o quienes ven en tus redes sociales, ¿cierto? O tus mismos amigos y qué sé yo, decir, mira, yo tengo un mareo, tengo un vértigo, me siento raro, inestabilidad, y me tengo que sentir de inmediato como un caso único. No de que eso sea extrañísimo, pueden haber muchos más que tengan Oh, tu sí, caso, obvio, sí. pero la solución va a ser probablemente distinta porque en este caso tengan distintas dietas, ¿bien? Ujú, Tengan distinta alimentación, tengan distinta exposición a la luz, ujú, tengan distinto nivel de estrés laboral, o de estrés familiar, ujú. o distintas condiciones de salud general. Entonces son muchas cosas y distinta actividad física. O sea, ya al final los dos pongámonos en un caso de migraña y yo estoy todo el día en el computador y tú justo sales todos los días a caminar y tienes un trabajo, qué sé yo, bastante activo. Ujú. Tu condición de movilidad va a ser mucho mayor que la mía. O sea, tu Sí, umbral de correcto. molestia va a ser más alto que el mío. A mí un giro en esta silla de computador me va a marear. Cuando tú que trabajas en movimiento, probablemente 3 vueltas en la silla te va a marear. Ujú. Por eso hay gente que tolera Disney, que se llama Magic Kingdom y lo pasa increíble, y hay gente que lo detesta, Sí, correcto. ¿cierto? Pero es una cosa de umbrales. Toda la vida tiene umbrales. Va a haber umbral, en este caso a la luz, a la Ujú. exposición de un foco. Va a haber el umbral a un componente olfatorio, que por ejemplo a ti, Johan, te pueda molestar ir a un shopping, ¿cierto? Y pasar por el pasillo del De los perfume. perfumes. Que Ujú. y para mí es horrible, ¿cierto? Porque de partida no se entiende ninguno, porque simplemente es un olor, qué sé yo, a perfume, cada marca compite y deja Sí, su olor. Y no se entiende nada y es una bomba, ¿cierto? De estímulo. Y es entender eso, eso estímulo es la palabra. es una bomba de estímulo y entender cómo el mareo, ¿cierto? Como un, el resumen, ¿cierto? De la afectación de un sensor, que en este caso es el oído, que sensa estímulo de movimiento. Fin. Entonces, estímulo malo, más estímulo malo, y la luz, que es un estímulo visual, el olfato, el vestíbulo, más un ruido fuerte en ese mismo shopping, y entonces ya es una bomba, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a jugar en la terapia, Ujú. porque el terapeuta, ¿qué hace? Es súper empírico lo que hacemos, Johan, porque nosotros no podemos ver efectivamente lo que está ocurriendo adentro. Sí. Entonces, el médico con el tecnólogo o el fonoaudiólogo o el audiólogo que hicieron el examen pueden ver el comportamiento fisiológico de tu cuerpo a través de los ojos, Ujú. pero nosotros podríamos interpretar ciertas cosas, pero ya no tan en profundidad, porque no podemos hacerle ese examen todos los días al paciente, ¿cierto? Sí, No, pues ya empezamos con ejercicios. sí, Pero sí. entonces ahí vamos anotando en cómo va respondiendo a tal ejercicio. Responde bien, responde, qué sé yo, más o menos, 50-50, responde mal. Y con el correr de los días vamos a ir viendo esta curva, si va mejorando, ¿cierto? Si va teniendo un incremento de sus capacidades exponencial, si va teniendo un comportamiento como en sierra, ¿cierto? Como, Ujú. como un cordón Ujú. montañoso. Sí. Si es que vamos en el caso de una patología central o episódica o de brotes como la esclerosis múltiple, Ujú. nosotros el mareo nos va a servir como indicador que se viene una crisis. Sí. O en un cuadro de un schwannoma, el tinnitus, este ruido en el oído, este pitito nos va a decir a nosotros que se está presentando un problema, lo mismo que en el Menier, o esta Ujú. sensación del oído con agua o Sí. abombado. Y esas cosas las vemos nosotros en terapia, porque ya tuvo el diagnóstico. Ya, sí. Entonces el paciente cuando empieza a decir, oh, me está empezando el ruido en el oído,
nosotros somos los que tenemos que rápidamente decir, bueno, está empezando la crisis, tenemos que controlar todos los factores externos, ya sea un potencial golpe, ya sea cómo se devuelve la casa, ya sea quién lo Ajá. viene a buscar o no, si se vino en Uber, si se vino manejando, en bicicleta o en tren, o sea, todo ese tipo de cosas ya no son problemáticas del área médica y el área evaluativa, pasan a nuestra responsabilidad, del decirle cómo se baña, cómo va al baño, quién lo asiste, indicaciones a un cuidador o cuidadora, ese es nuestro trabajo. Terminas como prácticamente facilitando la información y las pautas para mejorar la calidad de vida. Mira que hablaste prácticamente que te toca hacer casi que de dietitian para ayudarles como con la dieta, casi que de counselor o de psicólogo, porque tienes que como que entender el aspecto mental de cómo afecta a la persona, aparte de todo, qué tipos de movimientos. Entonces terminas siendo como un soporte tan completo para la rehabilitación de ese paciente. Um, Doctor Ignacio, al principio de nuestra conversación usted se identificó como un paciente. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Mira, yo tuve mi primera crisis de mareo cuando tenía 9 años, tengo 30, así que ya 21 años de experiencia tengo en esto. Y bueno, ahí en ese momento, haciendo memoria, no me pudieron diagnosticar. Haciendo memoria fue un vértigo posicional, me acuerdo porque yo estaba jugando, tenía 9 años, era un niño, y estaba jugando y estaba en una hiperextensión de cabeza. Me acuerdo en esos años, me hicieron todas las pruebas posibles, ¿bien? De la época, ¿cierto? Pero en ese momento la prueba calórica con agua, ¿cierto? Me sentí pésimo, Eso es lo peor. ¿ya? Pero bueno, después cuando ya sabes que sentirse mal no era malo, sino que significa que sientes, como que ahora que ya pasó el tiempo, digo, bueno, qué bueno. Y ahí descubrieron que tenía hipoacusia bilateral. Yo bueno, estoy con AirPod ahora, pero uso audífono, tengo una pérdida auditiva neurosensorial bilateral, de moderada, no diría que grave, pero moderada, ¿bien? Hasta el día de hoy, por suerte. Y tengo evidentemente una malformación congénita también bilateral, que significa de ambos oídos, donde el oído no es el mismo oído que todos tenemos, no tiene la misma forma, es un poco más dilatado. Ok. Entonces, mi sensación de movimiento es un poco más exagerada. Entonces, si yo no sé, cuando me escribí, yo estaba en Chile, me estaba a punto de tomar el avión, y llegué acá y el avión recién dejé de sentirlo ayer, en la tarde. Sí, Yo seguía arriba del avión. Entonces, ya trabajando en el computador, mi cuerpo seguía sí, qué sé yo, donde hay turbulencia, no sé, como por Panamá, como por Colombia, cierto que hay harta sí, turbulencia en esa zona. Mi cuerpo estaba ahí todavía. Pero evidentemente se lo digo con, qué sé yo, con pseudo risa, porque ya han pasado 21 años. es Bien, correcto, y ya porque estoy acostumbrado, o sea, cuando mis amigos estoy conversando en el trabajo y me ven un poco más callado, concentrado, es porque estoy tratando de aterrizar. Bien, pero en este caso esta alteración, que es mayormente en el utrículo, que es este sensor que siente nuestro movimiento adelante, atrás, izquierda, derecha, más lineales, eh, está más dilatado. Entonces, es más exagerada mi percepción del movimiento, que ahora podría encasillarme, Johan, en el mareo perceptual postural persistente. PVPD. Yo me consideraría en esa categoría. Es un autodiagnóstico que no debiese ser, pero por mi comportamiento me encasillo ahí. Y es por eso que, bueno, a esa edad no tuvieron diagnóstico, yo simplemente era una persona que estaba mareado y ya me recuerdo que el tratamiento fue no haga educación física en el colegio. Educación física es como deportes Sí, ¿sí? En el colegio, y ese fue mi tratamiento, que no se debiese haber hecho con un niño de 9 años. sí, Entonces, en el correcto. fondo, lo que tenía que hacer era tareas. En vez de si los niños corrían, yo tenía que anotar, qué sé yo, historia del atletismo, o cosas así. Pero ahora lo pienso y digo, estuvo muy mal eso porque nunca, no tuve terapia. Y ahí, bueno, decidí estudiar, o buscando, mejor dicho, buscando en internet, encontré que en Emory había el curso de rehabilitación vestibular de Susan Herman y qué sé yo, bueno, el curso, según yo, más prestigioso de rehabilitación vestibular con más años, estaba acá. Entonces dije, bueno, quiero hacer este curso porque me quiero mejorar. Entonces, pero partió siendo algo súper personal. Es como que tú tengas migraña y encontraste que quieres ser doctor en migraña y hacerte el mejor tratamiento y ya está.
¿cierto? ¿No? Ujú, Un tanto soñador, y dije, bueno, voy a estudiar en Emory. Y después me doy cuenta, un chico no tiene idea, que hay que ser profesional primero. No era llegar y llegar a Emory. Había que ser fisioterapeuta. ujú. Y en Chile, el símil es kinesiólogo. Y ahí es donde me inscribí y estudié kinesiología en la universidad. Después de terminarla, empecé a hacer los cursos. Y ahí, bueno, me vine a Tampa, en Florida, hice un curso con Richard Gans. Después vine al de Pittsburgh, que está con Susan Whitney, que también una eminencia en rehabilitación vestibular. Y ahora estoy en Emory ya como hace un año. Y, y, y acá estoy trabajando en un laboratorio, pero más que nada en investigación propioceptiva. Entonces, es otra área, pero que también es un sensor y también es parte del balance. Entonces, por eso quería aprender de balance con propiocepción para Ujú. después seguir trabajando en vestibular. Pero es como de búsqueda, ¿no? Por Sí, ahí va. pero mira, doctor, qué curioso que de algo como un episodio negativo te salió en ti como esa pasión de, primero que todo, aprender qué me está pasando, qué es esto y por qué me está sucediendo. Luego el poder certificarte como profesional de la salud. Y no solo eso, sino el tratar de ayudar a otros que están pasando por similar condición, ya sea por mareo, por vértigo, por lo que sea, pero mira como algo despertó en ti, algo que es negativo despertó en ti como ese deseo de crecer más de acuerdo a eso. Entonces, eso es importante. Ahora, doctor, me imagino que porque usted lo vive como paciente, le ayuda a usted a que sea un poco más empatético y tenga, por ejemplo, una capacidad de entender más a la persona que viene a usted mareado, porque como lo dijimos detrás de cámaras, muchos doctores no quieren lidiar con pacientes mareados, porque dicen, no, pero es que el mareo es muy difícil de diagnosticar, aparte de todo es casi que imposible de tratar porque muchas cosas pueden causar mareo. Entonces me imagino que a usted esta experiencia lo volvió un poco más empatético en cuanto a entender a sus pacientes. De todas maneras, yo creo que eh, ha sido ¿cómo se dice?, de dulce y agraz, porque de cierto modo también soy paciente. Entonces, yo revisando, qué sé yo, información de tu canal que me gustó mucho, vi hartos videos ayer mientras estaba acá en la casa, Gracias. y estaba el factor ansiedad, Uh ¿cierto? -huh. Eh, para mí creo que es lo más difícil de lidiar y el trabajar con pacientes que tienen lo mismo y darme cuenta que se calman con lo que yo les digo, me ayuda a controlar mucho mi ansiedad. Entonces, para mí es un trabajo y una terapia para mí. Uh Es -huh. como, no quiero ser como egoísta en ese aspecto, pero cuando tú haces un trabajo donde yo personalmente, por suerte, nunca he visto a alguien que tenga lo mismo que yo, y lo he buscado por todas partes del mundo, y nunca lo he encontrado. Espero algún día encontrarlo y tomarme un café con esa persona. Pero, pero lo he buscado y no lo encuentro. Y cuando yo trabajo con personas que tienen lo mismo o que tienen condiciones vestibulares y están mejor, a mí me dice, mira, ¿sabes qué? Logré en parte entender mínimamente, creo que por eso me faltan años para entender esto, pero mínimamente lo he entendido y esta persona con lo que yo entendí se sintió mejor. Quizás si alguien me hubiese agarrado así a lo cuando yo tenía 9, probablemente mi condición actual sería otra y hubiese estudiado otra cosa. ¿Ah? Pero yo al final terminé siendo una necesidad para mí y después con el tiempo me das cuenta que se convirtió en mi trabajo, pero es un trabajo que he querido arrancar muchas veces, pero que no lo logro, porque en el fondo soy yo mismo. Entonces, y eso obviamente te trae problemas porque como tú dices, uno vive esta área como muy apasionado. Y hay gente que uno va conociendo en el área que no es tan apasionada, que lo hace porque, oye, hay pocos y hay muchos pacientes, va, hagámoslo. Pero es un área de que hay que tener mucha paciencia y entender que no se sabe tanto. ¿Por qué? Porque cada año van saliendo nuevas actualizaciones. Recién Correcto. el año pasado, bueno, este año va a ser la sociedad Burning Society en mayo en Madrid, la reunión, y ahí recién se van a sentar, Johan, ¿cómo se dice? Como la línea de base, como la estructura, el framework se llama, Uh -huh. de cómo se tiene que formar profesionales en esta área. Uh -huh. Recién, estamos a 2022. Yeah. Entonces, si tú lo piensas, ¿por qué alguien tiene que saber tanto? Es solo amor al arte. O sea, si alguien sabe mucho es porque es una persona apasionada
¿cierto? O que tuve la necesidad de saberlo, pero que haya que tú digas, quiero ser un doctor en rehabilitación vestibular, quiero ser un doctor en neurotología, en otoneurología, en, qué sé yo, en aparato vestibular solamente, no existe. Hay gente que se dedica con mucha pasión y con excelentes resultados, pero no existe, no existe, y eso recién se va a empezar a tratar de nivelar ahora, porque están apareciendo muchos profesionales, pero también si hay, cuando aparecen muchos también salen muchos buenos como otros no tanto, Correcto. y pueden haber pacientes que desconfíen de ese tratamiento Sí, o de esa resolución. Entonces, eh, yo creo que es un camino súper, súper largo el para llegar a esto. Y lo que uno tiene que aprender como terapeuta es a controlar la ansiedad de esa persona. Y ahí es donde yo creo que está la mayor respuesta a todo esto, Johan, que sí, en algún minuto creo que lo conversamos, es como la situación mental de alguien. Y ese es el mayor problema que tenemos los que trabajamos, los que somos pacientes. Que sí, para mí, yo acepté al tiro esta reunión, porque al tiro enseguida, perdón, es al tiro muy chileno, enseguida de esta reunión porque tú también eres paciente. ujú, Entonces dije, mira, si tú llegaste a tomar esta línea, ¿cierto? De desarrollo personal tuyo, de trabajar en, en qué sé yo, con ayudar, porque tú estás formando material valiosísimo, valiosísimo en esta área, gracias. eh, es por algo, es porque ¿qué tanto marcó en ti esto? ¿Cierto? En el caso mío, pucha, de los 9 años, ella hace mucho, tiene el año 2000, ¿cierto? Eh, yo soy del 91, entonces ya 1999, 2000, 2001, en esos años, Ujú, esto para mí era una problemática, ujú, ¿ya? Entonces ya hace mucho rato, y para mí terminó marcando mi futuro, y claro, no voy a poder arrancar de esto jamás, porque simplemente es parte de mi vida. En el sí, caso tuyo, que tienes una migraña, estás creando todo esto, yo lo encuentro extraordinario, y a su vez dice mucho de qué tanto generó en ti. Eso es lo que yo más veo, sí, de qué tanto impactó en ti y qué tanto te costó encontrar una ayuda, qué tanto te ayudó correcto, a encontrar una solución y qué tanto quiero no tenerlo. sí, Porque es lo que más me preguntan a mí las personas, es, ¿me va a volver a pasar? Ya, ajá, ahora, o terminamos la terapia, Ignacio, qué sé yo, ya, y ahora, y nunca me acierto, yo le digo, no sé, porque nadie sabe nada en esto. ¿A qué correcto, punto? Nadie sabe, no es que nadie sepa nada, pero quizás fue muy extremo, pero todos sabemos que ocurra un caso podría ocurrirte cualquier cosa, te podrías esguinzar un tobillo, como te podría doler la cabeza, o sea, te puede pasar de nuevo, sí, te puede pasar 1000 veces, como ujú, puede que no te pase nunca, y correcto, ojalá que sea nunca, sí, pero cuando todos los pacientes que preguntan eso, y me lo pregunto yo mismo a diario, todos los días cuando me levanto, yo me levanto a una velocidad, pero casi irrisoria, creo que es a 1 cm/h, porque todos los días digo, no quiero amanecer con vértigo. sí, Entonces, no es como que amanezca un feliz día, no, me levanto lento. Mi señora sí, sabe, me demoro la vida, ¿cierto? Todas las mañanas son lentas porque uno tiene que como que cargar, sí, no sé. sí, Entonces, te pasa a ti, te da risa, pero es verdad. O sea, yo tengo que es salir a las 9 cierto, de la mañana a la casa, me tengo que levantar a las 7:30, porque me voy a demorar en media hora en sentarme, ¿cierto? Ir al baño, ducharme, secarme el pelo con cuidado, lavarme los dientes con cuidado, ponerme las zapatillas con cuidado. Y una vez que el cuerpo agarra cierto umbral de movimiento, yo ya puedo salir a tratar, jugar tenis, jugar fútbol, qué sé yo. Pero hasta antes de eso, es todo lento. tiene toda la razón. Y yo nunca había hablado de esto con ninguna persona que he entrevistado, pero es muy cierto. Esto le cambia la vida a uno y le crea ciertos hábitos, así como usted lo dice, uno se empieza a levantar más despacio, empieza a evitar hacer ciertos movimientos bruscos con la cabeza, empieza a tratar si se va a recostar, recostarse más lentamente. Entonces le cambia a uno los hábitos diarios de acuerdo a los síntomas que uno experimenta y sí, le dio donde era. Doctor, si alguien quisiera hablar con usted, estar en contacto con usted, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, actualmente estoy atendiendo por telerehabilitación, ¿Mm? por terapia por online, y es en Instituto Neurobalance, que es un Instagram, es @Instituto Neurobalance. Y ¿Ok? ahí cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, que es el centro al cual yo pertenezco en Chile, ¿Mm? y donde trabajo, y ahí está todo nuestro equipo y el gabinete, ¿cierto?
los equipos otoneurológicos, los kinesiólogos, terapeutas, fono, qué sé yo, Ok. el médico, estamos todos ahí. Y, y bueno, creo que esto de formar pacientes, Johan, como último mensaje, quizás puedo ser reiterativo, es fundamental y te lo agradezco mucho, que creo que ojalá se puedan dar más reuniones o pueden ser, yo encantado de poder ayudarte en reuniones grupales, reuniones individuales, por condición de salud, qué sé yo, porque es importantísimo lo que puede generar en otro. ¿Ya? Hay un libro que también te recomendaría, que por cierto, que se llama Dizzy Me, Ok. que me entrevistaron hace unos años, que son muchos relatos de usuarios. Es de una autora de Bélgica, Ok. se llama Tania, recuerdo su nombre, y, y de Bea, bueno, tú eres de Bea, Bea también subió un post mío en el 2015, Mm. que se llamaba como de niño a kinesiólogo rehabilitar vestibular, me acuerdo. Eh, y eso es súper importante, porque va haciendo que las personas entiendan que esta condición de salud, que se categoriza dentro de estas patologías invisibles, ¿cierto? Condiciones de salud invisibles, que es muy difícil para nosotros describir, es muy difícil para la gente que lo entienda, ¿cierto? Si un familiar tuyo, que sé yo, tu familia, pareja, amigos, que sé yo, no logran verte un nistagmo en el ojo, ¿cierto? No ven que tu ojo se mueve, ¿qué le pasa a Johan, cierto? Ah, bueno, estará triste, qué sé yo, estará con estrés, pero es muy difícil y frustrante para los pacientes hacer que el entorno lo entienda Lo es acepten. Sí. y lo acepten, y a su vez el tema laboral. Yo partí esto como un niño cuando el tema no era trabajar. ¿Cierto? Uno Ujú. es niño, bueno, no voy al colegio si es que me pasa algo, no voy a la escuela. Pero en el caso actual es, bueno, tengo que trabajar. Entonces no es Ujú. que yo pueda tener vértigo y decir, ah, bueno, no voy, porque el paciente no lo va a entender. Yo a mis pacientes, a todos no les digo, hola, soy paciente. No, alguno que otro que ya uno forma un lazo, ¿cierto? La Y tiene otro confianza. tipo una conversación, ¿cierto? Lo cuenta. Esto, por ejemplo, es una conversación y lo puedo contar, pero en el trabajo en sí, uno no lo cuenta y uno, si se siente mal, tiene que ir a trabajar igual. Ajá. Entonces, son muchos factores que te podrían estresar en esta área. Y no estar bien te puede asustar en perder tu puesto laboral Sí, o qué muchos sé lo yo, vivimos. Ujú. o ausentarse de cosas sociales, qué sé yo, las fiestas. Sí. Yo creo que a una discoteca en mi vida habré ido 2 veces. Ujú. Qué sé yo, ya pongámosle 3. Y voy a contar un par de matrimonios entre medio. Sí. Entonces, y es porque simplemente uno no quiere ese ruido, no quiere el olor a Sí. cigarro, no quiere exponerse a esa luz que ponen en Luces. la discoteca, Ujú. que en el fondo va a ser desagradable. Y ahí es donde el paciente vestibular es un paciente solitario, Sí. es un paciente que se aísla y es un paciente que tiene un comportamiento humano, ¿cierto? Distinto, que hay que saber leer, ¿ya? Sí. Y eso a mí me ha servido por ser paciente, pero al no ser paciente, cuando formamos personas profesionales para trabajar, tengo la suerte de ser profesor en la universidad, fíjate y ve más allá de lo que la gente te dice. O sea, si alguien no va a una fiesta, hay algo que quiere decir eso. Si a quien no le gusta pasarlo bien, pues esa personalidad quizá ya es su personalidad, pero toda la personalidad se forma en base a algo, cierta experiencia. ¿Qué experiencia tuvo para esa persona estar así, dormir así, comer así, sentirse así, aislarse así? Y se tiene razón, doctor, como estas enfermedades son, entre comillas, enfermedades invisibles, Ujú, uno tiene muy poca aceptación inclusive de sus propios familiares y seres queridos, porque, por ejemplo, si tú te quiebras un brazo, la gente lo ve y dice, ah, qué pesar, se quebró un brazo. Si tú dices que tienes cáncer, aunque la gente no lo vea, saben la gravedad que puede ser el cáncer, ya, ah, qué horrible, tienes cáncer. Pero si tú dices, tengo mareo y tengo una condición vestibular, la gente como que, ok, yo también me he mareado antes, lo dicen así como si fuera algo muy común, pero no entienden la magnitud y la realidad de la condición en sí y cómo afecta tu vida. Doctor, 3 preguntas más cortas para cerrar. ¿Qué espera el futuro para el doctor Ignacio? wow. Eh, este año, bueno, no era a finales de año, en agosto voy a comenzar mi doctorado en la Universidad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Eh, Así que eso va a ser mi cierre de capítulo. ¿Ya? Yo durante toda mi vida, desde que te contaba de los 9 años, que quería ser doctor.
pero yo no entendía el hecho de la diferencia de doctor con kinesiólogo, ¿cierto? Con otro profesional. Yo quería ser doctor de laboratorio, ¿cierto? De investigar y hacer cosas así, de escribir y libros, papers, qué sé yo. Entonces, por fin, ya después de ya muchos años, de 21 años, pude cerrar mi proceso de trabajo, ¿cierto? Práctico, trabajar con gente, escribir artículos, hacer clases en la universidad y ser aceptado a la universidad. Así que desde agosto voy a partir mi formación de estudiante de doctorados en Buffalo. Y después de eso, bueno, seguir en esta área. Voy a seguir en vestibular, esto no lo voy a dejar nunca, pero eso voy a hacer. Voy a estar estudiando ya por lo menos 4 años. Así que ese va a ser mi futuro de aquí a 4 años. Hey, doctor, esta es una pregunta como personal de mi propia parte. No sé si sea algo que tenga que ver con usted o no, pero ¿quién es el perrito que está en esa foto de atrás? Ella era mi perrita. Ella, mi perrita Cala. Ella, bueno, ella falleció hace 2 años Lo siento. y no, pues, tenía 14 años, así que No, vivió una buena vida. era una larga vida, larga y buena vida. Así que ella nos acompaña. De hecho, el único cuadro que tenemos es ella. Y nosotros con mi señora estamos en Atlanta y vivimos en un Airbnb. Entonces dijimos, bueno, este va a ser La única nuestro único posesión. don, nuestra única posesión es ella que nos acompaña ahí acá en el departamento, en el apartamento. Okay. Yo tengo 4. Uf, no, acá donde estamos no se permiten mascotas, así que hasta ahora solo la podemos tener ahí la pequeña la podemos tener en un cuadro. Ok. Doctor, mi última pregunta para ustedes. Este canal se llama Find Your Happiness, que es como un juego de palabras de Find Your Happiness, o cómo encontrar tu felicidad. ¿Cómo el doctor Ignacio encuentra su happiness? Uf, es bien profunda la pregunta, Johan. Yo creo que en el momento actual de mi vida es muy como altruista mi felicidad, ¿ya? Yo creo que encuentro más mi felicidad en la felicidad de las personas que quiero. En este caso de que, no sé, mi mamá esté contenta Puede ser que mi mamá esté contenta por mi logro y a mí me alegra eso, más que mi Ujú, logro. La felicidad de mi señora, la felicidad de mi hermano, de mi familia, qué sé yo, de amigos, ¿cierto? Eso me alegra más que como cosas personales. Este concepto como del fine, ya no lo estoy encontrando, pero tampoco lo estoy buscando. Estoy ujú. como una situación muy admiradora, una etapa de mi vida muy contemplativa. Esa podría Ok. ser la felicidad. Y bueno, yo soy muy fanático de mi equipo de fútbol y cada fin de semana es mi equipo de fútbol. Yo soy del Colo-Colo en Chile. Ok, Y para mí son mis 90 minutos eso sí que lo puedo encontrar, de felicidad. ¿Ya? ok. Es verlo, es simplemente verlo, como que te transporta, en este caso a Chile, o me transporta Ujú. a mi niñez, y ese sería donde lo puedo encontrar, fácilmente, Ok, doctor, muchas fácilmente. gracias por haber accedido a esta entrevista. Me encantó que pudimos hablar y compartir tanto rato juntos y espero que en un Encantado. futuro podamos hacer como el follow-up, a ver qué ha pasado y qué nuevas cosas se han descubierto y cómo has avanzado también con tu carrera profesional y cómo has podido como crear esa conciencia al nivel médico con los que están alrededor tuyo de que estas condiciones son reales y que en realidad afectan nuestra vida de una manera que impacta todo lo que hacemos día a día. Entonces, muchas gracias, doctor. A ti por la invitación, incentivarte que continúes con este proyecto, que está muy bueno, hay excelentes profesionales, hay pacientes, usuarios, qué sé yo, que se empoderan mucho de su condición de salud y tienen una mirada muy solidaria en decir, oye, mira, yo encontré una buena respuesta y te quiero cambiar la visión de que esto, de la salud, ¿cierto? De una visión un tanto negativa de, pucha, yo fui a todos estos lugares y nadie me ayudó y nadie me cree, perdí mi trabajo, no quiero salir, qué sé yo. Y hay muchos de esos pacientes que están en esa posición negativa y otros como tú que están en una posición muy positiva, muy fortalecida de esta condición, de mucha valoración de algo que yo siempre les digo es, mm, cuando tú tienes problemas vestibulares, no tienes idea cómo valoras el día en que no te sientes mal. Sí, Yo, mi señora lo sabe, yo el día que amanezco contento, mareado y rápido, es una cuestión que puede que no pase nada ese día, pero es el mejor día de la vida, porque me siento bien. sí. Y es tan simplemente como que tú todos los días puedes ir a trabajar, pero de los 7 días de la semana, son 5 que amaneces
raro. Ujú, Y hay ujú. 2 días que son súper buenos y eso lo entiende solamente el que es paciente. El que lo Porque el paga. que no es paciente decir no debe ser ansiedad, qué sé yo, va a ser un problema de salud mental. Y no es así. Y parece que son problemas de capacidad de umbral, de capacidad de movimiento del día previo, son muchas cosas. Entonces, incentivarte a que no pierdas esto y a que sigas educando muchos pacientes de tus pares, ¿cierto? De paciente a paciente. Y en el área mía yo me comprometo siempre, Johan, a seguir educando gente de mis pares. Y yo Ujú. creo que seguimos así, obviamente vamos a avanzar más rápido y qué sé yo, vamos a poder hacer que esto, los futuros pacientes que van a seguir apareciendo se demoren menos en encontrarnos a ti, Encontrarlos. en encontrarnos a nosotros, a los que hacemos el área más ya final o el cierre o el acompañamiento Ujú. de esta área. Ok, doctor, muchas gracias. Y ya tiene un amigo nuevo en Canadá. El día que usted y su esposa quieran venir a visitarnos Mira, tú estás en Calgary, ¿no? en Calgary, ¿sí? Mira, en Y, Calgary está Catherine Snyder en la Universidad de Calgary y excelente en vestibular. ok, Sí, sí. Está, bueno, en British Columbia también hay muchos excelentes ajá, profesionales de vestibular. Así que Canadá es un maravilloso lugar para tener formación en vestibular también. Así que sí. está rodeado de buena gente ahí en vestibular. La idea es conocerlos a esas personas claves para que me ayuden también a sacar la información y educar a la gente. Pero ya saben, Ujú. el día que quieran venir a Canadá y quieran visitar mis 4 perros, bienvenidos. Encantado, te lo agradezco. Ok, Nos te vemos. cuidas, muchas gracias. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.